Hola hermanos, muy buenos días. Dios los bendiga y Dios los guarde. El día de hoy sean bienvenidos a esta casa de oración, a la casa de oración El Rey ya viene. Estará corriendo. Bienvenido seas tú a estas prédicas, que les envío para que las disfruten, las reflexionen ahí en su casita. El día de hoy, mis queridos hermanos, vamos a tratar un tema. Vamos a dar una enseñanza, muy importante. Hemos venido hablando acerca del arrepentimiento, acerca de la conversión, acerca del bautizo, de lo que es el ministerio de Jesús. Y el día de hoy, mis queridos hermanos, vamos a dar este tema tan precioso, el corazón del Evangelio. El corazón del Evangelio. Si usted cree en esto, mi querido hermano, va usted a ser salvo, usted y su casa. El corazón del Evangelio. El corazón del Evangelio, de la palabra de Dios, es Jesús en la cruz. Es la demostración más importante del amor supremo de Dios para usted y para toda la gente. El sacrificio que hizo Jesús en la cruz, la remisión de pecados, esa remisión de pecados que hizo nuestro Señor a través de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, es el corazón del Evangelio. Todo aquel que enseña esta palabra de Dios es un hombre realmente que cree, siente la presencia del Espíritu Santo. Jesús en la cruz es la demostración suprema del amor de Dios. Y usted ya sabe, usted querido hermano, querida hermana, que ya conocen de la palabra de Dios, pero hay algunas personas que están empezando su discipulado y es importante que sepan. Me acompaña usted ahí en San Juan capítulo 3, verso 16, donde dice que de tal manera amó Dios al mundo. Es tanto el amor de Dios para con los hombres que ahí en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Recuerda usted cómo Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios, este es el que quita el pecado del mundo? Entonces usted va entendiendo cómo Dios proféticamente nos va hablando y nos va llevando en su palabra profética a cada uno de los acontecimientos. Jesús el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dios tuvo que enviar a su Hijo para que fuera sacrificado, para que fuera sacrificado por toda la gente pecadora, por todos nosotros, mis queridos hermanos. En 2 de Corintios capítulo 5, verso 21, si usted me acompaña, en 2 de Corintios capítulo 5, verso 21, dice así la bendita y santa palabra del Señor. Al que no conoció pecado, por nosotros los hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto es tremendo lo que dice aquí la palabra del Señor. Jesús, siendo un hombre limpio, puro, sin mancha, como el cordero que se llevaba al sacrificio, así era nuestro Señor Jesucristo. No tenía ningún pensamiento de maldad, ningún pensamiento mezquino, nada que pudiera el enemigo tenerlo en sus manos. Entonces, la redención es la esencia. La redención y la esencia de la redención es el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Que tanto amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el corazón del Evangelio. Si tú crees eso, mi querido hermano, vas por un camino de salvación, vas por un camino donde vas a
a conocer eternamente y vas a estar con Cristo Jesús eternamente. Entonces, para todo aquel que no sabe qué es la redención, que no conoce qué es el redimir, en el Antiguo Testamento los hebreos sabían que la redención, el redentor, la redención era cuando una persona, vamos a suponer, asesinaban a una persona, mataban a una persona y el asesino era muerto por algún familiar, tenía la autoridad de poderlo matar para que pudiera vengar la muerte de esa persona. Se llamaba redención y redentor el que lo hacía. También se conocía la redención como cuando algún esclavo se encontraba trabajando con alguna persona y alguien venía y pagaba el precio por ese esclavo para que fuera libre. Nosotros fuimos libres a través del Cordero de Dios. Nosotros fuimos libres a través de la sangre del Cordero, de la sangre de Jesús. Nadie, ningún hombre, ninguna mujer hizo lo que hizo Jesús. En la Biblia todo está hecho por parte del Hijo de Dios, por parte de Jesús. Entonces nosotros fuimos comprados a precio de sangre. La redención es el sacrificio más importante, es el hecho más importante ocurrido. Ahí Cristo Jesús en la cruz del Calvario, en ese cuerpo inmolado, donde Jesús llevó todos los pecados del mundo y los llevó a la cruz en su cuerpo al madero, y ahí derramó su sangre divina y preciosa, cayendo en la tierra para el perdón de los pecados de todos nosotros. Y ahí, si usted me acompaña, ahí ya lo leímos en 2 de Corintios capítulo 5, verso 21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿Te puedes imaginar eso? Que una persona sin pecado, que alguien que no llevaba nada, ningún pensamiento mezquino, muriera por ti, por mí, para que tú y yo, que éramos llenos de maldad, llenos de malicia, de mentiras, de engaño, de hipocresía, de mancha de manos, de todo lo que te puedas imaginar, nos volviéramos justos, nos volviéramos hijos legítimos de Dios, que una persona llevara todo eso por ti y por mí a la cruz del Calvario, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Si me acompañas ahí en Isaías, vamos a Isaías, acompáñame por favor a Isaías 55, Isaías, a ver, estoy buscando Isaías 53, 6. Isaías 53, 6 nos dice lo siguiente, mi querido hermano: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice que Jehová cargó en él todo el pecado de nosotros. Dice en el 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus transquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Dice, y se dispuso como los impíos su sepultura,
mas como los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, no hubo engaño en su boca. Hermano, todo eso lo hizo Dios, Jehová de los ejércitos, para llevar a su Hijo al matadero. Llevando en él, dice que le fue puesto, fue hecho pecado por nosotros. Jehová hizo a Jesús pecado por ti, por mí, para que nosotros pudiéramos poder estar en la presencia de Dios. Cristo aceptó voluntariamente todo el peso del pecado humano, en lugar de que cayera sobre el pecador, quien lo cometió, fue sobre Cristo el que hizo todo esto por nosotros. Mi querido hermano, mi querida hermana, piensa que ahí, este es el corazón del Evangelio, este es el corazón de nuestra palabra de Dios. El que cree eso, el que cree que Cristo es el Cordero de Dios, el que cree que Cristo, inocente, sin pecado, sin mancha, el que llevó todos nuestros pecados, entonces, mi querido hermano, vas por buen camino. Este es lo más importante del Evangelio, que tú creas en eso, que Cristo fue hecho pecado y entonces fue llevado al matadero. Ahí en la cruz derramó su sangre por ti y por mí, para que nosotros pudiéramos ahora estar presentes, estar en la presencia de nuestro Señor. Usted sabe que Jesús sabía lo que le iba a ocurrir ahí en Getsemaní, y él lloraba, y él gemía, y él decía y le pedía al Señor. Sí, dice que eran gotas de sangre las que derramaba, las que salían por su cuerpo, porque sabía la gran tortura que iba a recibir en su cuerpo. 39 latigazos. Y eran latigazos que le desgarraban su piel. No creo que un ser humano, soporte tanto dolor. El dolor fue tanto que no podemos nosotros describir el soportar ese dolor tan grande que ocurrió ahí en el cuerpo de Cristo. Mentalmente es imposible soportarlo. Cristo lo hizo por ti y por mí y derramó su sangre preciosa para que tú y yo el día de hoy estemos libres de pecado. Pagó el precio por ti y por mí en la cruz del Calvario. Este es el corazón del Evangelio. Este es el corazón de toda la palabra del Señor. El que cree en esto, mi querido hermano, está completamente caminando por el camino de la verdad, por la palabra sagrada, por la profecía que se está dando en la Biblia. Yo te invito, mi querido hermano, a que lo leas ahí, que vayas leyendo, que vayas entendiendo, que vayas escudriñando la bendita y santa palabra de Dios, para que veas que este es el corazón del Evangelio, el corazón del sacrificio, de la remisión, de la redención de los pecados de la humanidad por nuestro Señor. Dice ahí en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tienes que creer en esto, porque esto es lo más importante del Evangelio. Este es el corazón del Evangelio, creer en Cristo Jesús, creer en Él para que tú tengas vida eterna. Dios te bendiga y Dios te guarde el día de hoy. Gracias por estar conmigo. Gracias por seguir estas enseñanzas muy sencillas, pero yo creo que es lo que desea nuestro Señor Jesucristo, que las enseñanzas puedan ser entendidas aún por aquellas gentes
que no saben leer, escribir, todas esas gentes, porque el Señor tiene propósitos para cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros, para la gente que está en pecado, para la gente que anda en pecado. Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros, así como tú y yo ahora estamos viviendo en la bendita y santa palabra del Señor. Estamos viviendo con ese poder grande y hermoso que es el Espíritu Santo, que nos da fuerzas para seguir cada día, cada momento, cada instante. Así se presenten todas las obstrucciones, todas las cosas que ocurren cuando el enemigo ataca, cuando el enemigo está molesto con nosotros. Dios nos ayuda a través de su Santo Espíritu. Y si el Espíritu está conmigo y está contigo, ¿quién contra nosotros? Dios te bendiga y Dios te guarde. Yo te bendigo ahí en tu casa, ahí con tu familia, ahí donde estés. Que el Todopoderoso te cubra, que el Todopoderoso te cubra con la sangre del Cordero, esa sangre preciosa que derramó Él en la cruz del Calvario. Es la sangre que te limpia, es la sangre que hace que tú permanezcas limpio, puro, sin mancha, ahí en la presencia de Dios, y es la que hace que nadie te pueda tocar, aún cualquier enemigo, cualquier espíritu inmundo, por muy grande que sea, gobernador, principado, potestad, no puede hacerte nada, porque el Espíritu Santo posa en ti, como posó en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Dios te bendiga y Dios te guarde. Nos vemos para el próximo domingo. Gracias.